Sí, la verdad que está siendo una semana especial, están todos mis amigos ahí intentando conseguir entradas y bueno, intentaremos llevar el máximo, intentar llenar el Camp Nou de los máximos aficionados del Eibar posibles. Bueno, la verdad que será un partido especial, yo llevo muchos años ahí jugando en la cantera y la verdad que será un partido especial, pero bueno, iremos con la máxima ilusión, tanto yo como mis compañeros, intentaremos hacer un partido perfecto para sacar algo positivo de allí. No, que va, yo estoy muy centrado aquí en el Eibar, estoy súper contento, ojalá me pueda quedar el próximo año esté también aquí, bueno, la verdad que estoy súper a gusto y la verdad que daré todo por este equipo. Hombre, no lo sé, yo creo que ya lo veremos ahí, pero bueno, yo supongo que yo ahí pues no me he portado bien, no he hecho ninguna cosa para que no sea así, pero bueno, a raíz de eso yo estaré centrado en mi equipo, en darlo todo para ellos, en intentar conseguir la victoria y conseguir esos 3 puntos que necesitamos. Bueno, me dicen un poco que ellos animarán que ellos lo bueno que tienen es que irán con el equipo blaugrana, que es la coincidencia de que los dos llevamos la misma equipación, pero bueno, yo supongo que ellos estarán a muerte con nosotros porque siempre miran nuestros partidos, están atentos a cómo jugamos y bueno, la verdad que yo creo que estarán a muerte con nosotros. Sí, tanto la familia ya me está diciendo que todos están consiguiendo carnets, están consiguiendo entradas, están buscando la vida y bueno, la verdad que será un partido muy especial, tanto para mí, para el equipo como para mi familia y mi gente. Bueno, la verdad que muy bien, a pesar de que hay frío, pero bueno, yo creo que nos estamos adaptando bien, la ciudad es muy bonita, estamos teniendo suerte de que no está lloviendo mucho y bueno, la verdad que estamos disfrutando mucho de esta ciudad y es un placer estar aquí. Bueno, yo creo que más que nada hay que probar ahí los platos típicos, que sobre todo es el pan tumacat y también las butifarras, el fuet, que son comidas típicas de ahí, que la verdad que están muy buenas. Bueno, cada uno tiene sus cosas, pero bueno, la verdad que no me quejo, no nos podemos quejar, aquí la comida la verdad que está muy buena, hacen carne muy rica, que es una cosa que tanto a mí como a mi chica nos gusta mucho y bueno, la verdad que hay que cuidarse, pero cuando podemos sí que disfrutamos mucho de la comida. Bien, muy bien, yo creo que eso nos va bien para hacer piña, para comer bien y aparte pues hacer más grupo, hacer más piña y bueno, yo creo que eso es una buena iniciativa y la verdad que disfrutamos mucho haciendo eso. Bueno, yo creo que es un equipo muy humilde y la verdad que muy bien, es todo como más cercano, queda todo en un ámbito familiar y yo creo que eso es una virtud que tiene este club para que los jugadores se adapten rápido, se sientan como en casa, ya que yo creo que esto es como una pequeña familia. Sí, la verdad es que sí, bueno, son cosas diferentes, pero la verdad que muy bien, aquí tenemos, yo creo, 2 campos que están súper bien, encima con el clima se aguantan bien y encima tenemos un paisaje muy bonito que yo creo que nos evade un poco de las cosas y nos hace estar centrados en el entreno y la verdad que muy bien. Yo sabía que Ipurúa siempre, se decía que era un campo muy difícil y la verdad que ahora como jugador pues de Eibar, pues la verdad que disfruto mucho, yo creo que nos ayuda mucho al equipo, sobre todo cuando hacemos esos arreones, que todo el público está ahí encima y el equipo contrario se va tirando para atrás y nosotros para adelante, yo creo que nos hace jugar, podríamos decir, con uno más y la verdad que estoy encantado del estadio, de la afición, de cómo nos anima y que lo vamos a sacar está clarísimo. Sí, la verdad es que sí, yo creo que es muy buena persona, más allá de los chillidos que nos pueda pegar, pero yo creo que es por nuestro bien, porque él es una persona exigente e intenta sacar lo mejor de nosotros, pero a partir de ahí yo creo que es una persona, como has dicho, muy cercana, muy humilde, que siempre está encima nuestro y intenta sacar lo mejor de nosotros y la verdad que es un gran entrenador. Bueno, la verdad que es un crack, es la persona que lo tiene todo controlado, siempre cualquier cosa que le pidas él te encuentra una solución y bueno, yo la verdad que tanto Zapico como Ibai nos hacen una labor increíble, nos ayudan a que todo sea más fácil, a que todo lo tengamos ahí a mano, que sepamos dónde está todo y bueno, yo creo que sin ellos no sería posible.